Bien, acá el problema nos dice que por medio, tenemos un problema de física, nos dice por medio de una palanca de primer género de 2 metros de longitud, se quiere levantar un cuerpo apoyado en un extremo que pesa 700 kilogramos fuerza. Y nos pregunta qué fuerza se debe realizar en el otro extremo y a 50 centímetros del apoyo. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros ya reconocer cuando el ejercicio no nos dice qué tipo de palanca, tenemos que reconocer primero el tipo de palanca, si es de primer género, segundo género, tercer género. En este caso ya nos dice que es una palanca de primer género. Automáticamente nosotros tenemos que representar esa palanca para tenerlo un poco más, para poder saber mejor los datos. Entonces representamos la palanca, después le ubicamos los valores de acuerdo a los datos que nos entrega. Esta palanca de primer género tiene la siguiente forma. Tenemos la palanca, el fulcro o el apoyo se encuentra en el centro, o sea, se encuentra entre medio de la fuerza y la resistencia, no en el centro necesariamente, pero sí entre la fuerza y la resistencia. La fuerza está en uno de los extremos y la resistencia está en el otro extremo. Esta vendría a ser mi resistencia y esta mi fuerza. Y acá tenemos lo que vendría a ser el brazo de potencia y el brazo de resistencia. El brazo de potencia, está la fuerza o potencia, de cualquiera de las dos maneras. La fuerza de potencia es la que va desde la potencia hasta el fulcro. Es decir, que todo esto que tenemos acá, vendría a ser mi brazo de potencia. Y todo esto que tenemos desde el fulcro hasta la resistencia es mi brazo de resistencia. Ahora nosotros tenemos que sacar los datos. Según el enunciado nos dice que la palanca en total, la longitud de toda la palanca es de 2 metros. Entonces yo anoto por acá, en alguna partecita pongo que la palanca mide 2 metros. Bien, ahora dice que se quiere levantar un cuerpo apoyado en un extremo que pesa 700 kilogramos fuerza. Es decir, que mi resistencia pesa 700 kilogramos fuerza. Entonces ponemos ya por acá. Resistencia es de 700 kilogramos fuerza. Esa es mi resistencia. Después nos dice que tenemos que calcular la fuerza, es decir, la potencia. Es decir, que nosotros a este dato nosotros no lo conocemos. Entonces, nosotros no conocemos lo que vendría a ser la potencia o fuerza. Nosotros ese dato es desconocido por el momento. Pero sí nos da un dato, nos dice que esa fuerza está aplicada a 50 centímetros del apoyo, es decir, que nos está dando el brazo de potencia. Nos dice que es 50 centímetros. Entonces ubicamos por acá, brazo de potencia igual a 50 centímetros. Ya teniendo el brazo de potencia y la longitud de la palanca, podemos sacar cuánto mide el brazo de resistencia. Primero, antes de calcular el brazo de resistencia, tenemos que pasar este 50 centímetros a la misma unidad que está la medida de la palanca, la longitud de la palanca. Es decir, está en metro, entonces esto vamos a pasar a metro, que nos quedaría 0,5 metros. Ahora sí sacamos el brazo de resistencia. Lo único que tenemos que hacer es una diferencia. Si 2 metros mide la palanca y el brazo de potencia mide 0,5, entonces el brazo de resistencia me estaría midiendo 1,5 metros. Porque si yo sumo brazo de potencia, el brazo de potencia más el brazo de resistencia es igual a la palanca en total. Así que nos queda que el brazo de resistencia es 1,5 metros. Bien, ahora ya una vez que tenemos todos los valores, vamos a aplicar la fórmula para calcular lo que nos está pidiendo. La fórmula es la siguiente, es potencia. Tomo otro lápiz. La fórmula es la siguiente. Potencia por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia. Nosotros no tenemos potencia, es justamente lo que nos pide calcular. Por ende, va a seguir estando como potencia. Por el brazo de resistencia, que sí tenemos el valor, el brazo de potencia, perdón, que es 0,5 metros. Igual. En la resistencia sí tenemos también este valor, la resistencia es 700 kilogramos fuerza por el brazo de resistencia que era 1,5 metros. Y ahora vamos a calcular. Esto nos va quedando por el momento de la misma manera
Y acá aplicamos la multiplicación, que esta multiplicación nos daría 10.150 kilogramos fuerza por metros, porque estamos multiplicando kilogramos fuerza por una longitud. Y ahora vamos a despejar potencia. Este 0,5 metros está multiplicando. Cuando pase para acá va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 10.050 kilogramos fuerza por metro sobre 0,5 metros. Vemos acá que se nos simplifican las longitudes. Ahí se simplifica el metro. Entonces nos va a quedar la división. 10.050 dividido en 0,5 es 2.100 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué decimos? Que para que en esta palanca la fuerza que se debe aplicar en este extremo para poder levantar esta resistencia, este peso que es de 700 kilogramos fuerza, la fuerza que se debe aplicar es de 2.100 kilogramos fuerza. Si yo aplico esta potencia o esta fuerza, voy a levantar esta resistencia.